Bueno, bienvenidos a otro programa más de La Voz del Recuerdo. Estamos aquí en el espacio AMA, el área multimedia de AFA Málaga, para hacer otro programa muy especial. En concreto, hoy vamos a celebrar el Día de las Tiendas de Música, el Record Store Day, que es mañana sábado. Y para ello, pues hemos decidido hacer este programa hablando de música, de recuerdos, de emociones y de cómo la música nos acompaña y la llevamos siempre con nosotros y ha sido partícipe de muchas historias que a buen seguro los protagonistas de hoy, que están aquí sentados conmigo, tienen que contarnos. Como siempre, muchas gracias a Fundación Nicaja, porque gracias a ellos este espacio es posible. Y nada, pues sin más, vamos a ir con las presentaciones. Aquí enfrente mía tengo ya una persona que ha participado en algún que otro programa, que es Antonio Gaona. Bienvenido, Antonio, muchas gracias. Bienvenido, bien hallado. A su lado tengo una que se estrena, que tenía muchas ganas que estuviese aquí con nosotros. María José, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Está a gustito? Mucho. Ya verás que bien nos lo pasamos. Al lado de María José se encuentra ya otro viejo conocido, dos viejos conocidos en este lado de la mesa. Antonio, bienvenido, muchas gracias. Y Rosa, igualmente. Igualmente, gracias. Muchas gracias, bienvenida. Y aquí a mi vera también ya otro experto ya en esto de los micrófonos. El locutor. Un locutor experto con voz poderosa. El Bobby Glané de AFA. Bienvenido, Andrés, muchas gracias. Andrew Murphy. A ti, gracias. Y nada, pues como he comentado, mañana es el Record Store Day, que es el día de las tiendas de música, y por eso hacer este programa y hablar un poquito de lo que es la música, de la relación que hemos vivido con ella y demás. Y lo primero, pues, la pregunta es básica. ¿Os gusta la música? Mucho. Sí. Sí. Mucho. Sí. Es que Hombre, ya contaba con esa respuesta porque si no hubiese tirado de otra, ¿no? Somos melómanos. Sois melómanos, ¿no? Uy, lo que me ha dicho. Hoy lo que me ha dicho. Uy, lo que me ha dicho. Pues, por empezar un poco, por los primeros años, vamos a hablar un poquito de vuestra niñez. ¿Qué relación teníais con la música en vuestra niñez? Porque los tiempos han cambiado mucho, ¿no? La música que se escucha hoy día no es la misma que se escuchaba antes, aunque hay muchas canciones que son eternas y que siguen presentes, pero los formatos, la capacidad de acceso y demás, todo eso ha cambiado. ¿Cómo era, por ejemplo, Antonio, cómo era la música en tu niñez? ¿Qué recuerdos Pues, tienes de eso? Recuerdo mucho a Antonio Molina, a Antonio Molina. Antonio Molina. Y luego también las nanas que me contaba mi madre cuando era pequeña. Entre una que decía... se me olvida. Bueno, Es que anda. es que son muchos años también. No, y estamos en AFA. Bueno, pero aquí Pues no. recordamos siempre muchas Sí, cosas. recuerdo cosas. No, eran nanas muy, muy bonitas que me contaban. ¿Y María José? Yo recuerdo a mi madre cantando. Y la recuerdo cantando tango, bolero. Cantaba muy mal. Silbaba muy bien, pero cantaba muy mal. Bueno, pero al final ella seguro que disfrutaba. Y nosotros las aprendíamos de ella los chistuchis. Qué bien. De las películas americanas, de Jobaine. ¿Y Antonio? Antonio Yo Rey. me acuerdo que mi madre le gustaba cantarnos para dormirnos. Y entonces nos peleábamos, somos 6 hermanos, nos peleábamos A ver a quién le tocaba. a ver quién le tocaba. Y muchas veces la obligamos a que cantara una canción para cada uno. Y eso era... No veas. La En fin. pobre. Pero lo pasábamos bien. ¿Y Rosa? Pues mira, mis padres trabajaban los dos un montón. Teníamos una pastelería y un horno de pan. O sea que la música no se podía poner. Pero mi madre consiguió que mi padre me dejara ir a aprender a tocar el piano. Anda. Entonces yo, chaca, tenía que ir muy lejos, pero iba a aprender a tocar piano con dos señoras profesoras que eran francesas, porque yo vivía en Marruecos francés, y así me hicieron la música.
mis compañeros dicen que algunas veces digo las notas, pero che, Bueno, estabas me sale, aprendiendo. me sale. ¿Y Andrés? Yo pues recuerdo allí un aparato que tenía mi padre, que era radio y tocadiscos. Y entonces pues allí un aparato, pues que era un cacho aparato, vamos. Y entonces ahí nos ponía pues los discos de la vieja usanza y tanto de varios pintos y también pues, música clásica. Y ahí fuimos apañándonos y aprendiendo un poco lo que era la música. Qué bien. Por lo que comentáis, suelen ser los inicios parecidos. Las canciones que nos cantaban nuestras madres, nuestros padres, para dormirnos, para calmarnos, las nanas. Siempre solía ser una comunicación más verbal, no era tanto aparato y demás, más cercana y más directa con la música. Ha variado. Ha variado mucho en este tiempo. También el acceso, lo que hemos comentado antes, no era tan accesible, no había tantos medios como hoy No. día, y eso también le daba un valor añadido, ¿no? El hecho Sí. de que algo te cueste un poquito más de trabajo de conseguirlo hace que ese esfuerzo luego disfrutes mucho más y valores mucho más lo que has conseguido, ¿no? Y yo creo que con la música pues pasaba un poco eso, ¿cómo lo veis? Además, supongo que como somos todos más o menos igual de jóvenes, pues hemos tenido acceso a casi el mismo tipo de música. Claro. Yo siempre digo que con vosotros es muy fácil trabajar con la música porque desgraciadamente teníais acceso muy limitado a la música, entonces todos escuchabais más o menos lo mismo. Hoy día hay tanta variedad y un acceso tan rápido que hay gustos muy dispares. Y además personificados, porque Claro. cada uno puede elegir y conformarse o buscar lo que más le gusta. Y A también ver, la música... Bueno, dime. no, oíamos la radio, en la radio realmente entonces había una. Claro, de hecho iba a decir eso precisamente. Y Que también era un acto de socialización. El reunirte con la familia, con vecinos y demás, a escuchar la radio, a escuchar un tocadiscos, era una forma de relacionarse, de compartir, de echar un ratito en comunidad y en compañía y disfrutar ya no solamente del sonido, sino de las charlas, de la presencia y de compartir esas cosas con los demás, ¿no? Eso también se ha perdido un poco porque hoy día va uno con los cascos por la calle, no habla con nadie. En casa lo pone también a su aire, en su cuarto, y en una casa hay 800 dispositivos para escuchar música distinta y se ha perdido un poquito esa parte sociable, ¿no? a mí Y me gustaba mucho cuando mi padre y mi madre ponían discos y bailaban los dos. Y nosotros los mirábamos qué bonito. bailar, era muy bonito verlo, un baile totalmente diferente de lo que ahora se entiende como baile, Claro, pero era muy bonito y sabían bailar bien. qué bien. Yo recuerdo de mi niñez, pues, los payasos de la tele, que lo echaban en televisión los fines de semana. Recuerdo también a Enrique y Ana, que canciones así de cuando era pequeña. ¿Cómo se llama? Gloria Fuerte, no, Gloria Fuerte era la poeta. Ahora se me ha olvidado a mí el nombre. Sí, y yo sé Rosa que- León. Rosa León, Rosa quería decir. León. Rosa León, que me gustaba mucho. Y de hecho a mi niño le he puesto canciones de Rosa León. ¿Y le gusta? Le gusta, le gusta. Bien. Yo he hecho de Ana, ¿eh? Yo tengo mis sobrinas ¿Sí? que son, claro, hijas de mi hermana que falleció y me llamaban por teléfono y de repente, hola Ana, ¿cómo está Enrique? Y yo haciendo la vocecilla de Ana. Pues mis padres eran agricultores y yo tenía más contacto con el campo. Entonces recuerdo que en la era, cuando ponían la palma de trigo, pues cantaban alguien que cantaba cantos de trilla Ujú. y entonces pues me gustaba bastante esto. Y también cantaba otras canciones, casi todas. También ensayaban las mujeres que luego iban a contar saetas, enseñaban alguna saeta, que esa no necesitaba instrumento alguno, nada más que se hacía
Capela. a puro pelo. De hecho, ahí hay una buena evidencia de cómo los estilos musicales tienen cierta relación entre ellos. Ya no tanto a nivel musical, sino en cuanto a procedencia y demás. Por ejemplo, el blues viene de los agricultores negros que estaban trabajando en la recogida del algodón y demás, y se ponían a cantar mientras estaban trabajando, explotados los pobres, como estaba más que comprobado. ¿Y quién no está explotado? También. Pero bueno, No, pero- por suerte eso ha cambiado. Y aquí, pues, los agricultores y trabajadores del campo en España, pues cantaban Sí, flamenco, cantaban cantos de trilla, que son Sí. unos tipos de fandango, así, Sí. como los orígenes del fandango, Sí. si no me equivoco. y ¿no? luego también se cantaban los cantes de la fragua, ¿eh? También, Que estaba el martinete, que era también ¿verdad? otro que no necesitaba nada más que el el ritmo golpe del yunque, el del Del repique. yunque. Qué Sí. bonito. Y luego, pues eso, lo que he comentado antes de que ahora hay mucho más acceso. Hoy día tenemos teléfonos móviles, televisores conectados a internet. Hay un sinfín de posibilidades para escuchar música que hace que tengamos, como yo digo, un poco el síndrome de Diógenes musical. La gente acumula en los aparatos música que muchas veces ni escucha y demás, o no le damos tanta importancia y tanto valor. Habéis dicho radio, pero ¿qué otros aparatos se escuchaba, que se utilizaban para escuchar música en aquellos tiempos? Tocadiscos. Tocadiscos, muy El bien. pick-up. Aquí, de hecho, tenemos una prueba, ¿verdad? He traído un cacharrito que desde aquí le agradezco a mi amigo Jacobo y mi amigo Adri, que pertenecía a su padre, El picú. el Picú, y ellos quisieron regalármelo para que yo lo tuviese. Saben el aprecio que yo le tengo a estos cacharros y cómo me gusta la música, y no funciona. Quiero poder arreglarlo algún día, espero que tenga arreglo. Sí. Y es un aparato que servía ¿para qué? Para los guateques. Para los guateques. ¿Eso qué? Antonio, cuéntanos. Los guateques eran unas reuniones, los hombres por un lado, las mujeres por otro, y allí nos juntábamos todos. Era una forma de ligar, de entablar amistad. Las novias las conocíamos allí, o sea que fue una cosa buena. Eran fiestas, ¿no? Ujú. Que se organizaban normalmente. ¿Dónde solían organizarse? Pues En casas. En en casa, la casa, de alguien, sí, ¿no? sí. una cuadra, teníamos una cuadra grande, uno llevaba el tocadiscos, comprábamos la cerveza, la Coca-Cola y alguna cosilla más que quitábamos. Y entonces allí se liaba. Que la Coca-Cola sola está la pobre muy Sí. solita, Es que ¿verdad? estás Entonces, muy dulzona, le, muy quitaba- dulzona. le quitábamos a los padres un poquito de ginebra y así se... Y hacían unos melanges. Pues yo Luego- recuerdo, Las mezclas. yo recuerdo los guateques en casa de las niñas, de las amigas. ¿Mm? Allí nos invitaban a la casa de una de ellas. La madre ahí ponía ojo a la vista para echar un ojito a los posibles candidatos. Y Para entonces hacer un allí, filtro, ¿no? y allí pues entonces pues continuábamos la amistad que después en la calle y se seguía, porque era una pandilla, vamos. Y Ya se estaba había saludado. muy unidos. Y entonces, pues nada, la madre tomaba nota y después hablarían con las hijas lo que Dios quisiera. Pues mira, este. Y hablarían, pues eso, que si era guapo, que era feo. Y si Es que no te conviene, y es que sí. después si tenían sus papás milinis. Pues, Todo había que gestionarlo y estudiarlo ahí, ¿no? sí. Y algún matrimonio de ahí salió Hombre, en su día. tantos. Yo sé Oye, que pues eso estaba muy bien. Porque hoy en día te enteras del novio de tu hija casi cuando tiene un penalti. Y esto no es normal. Antes estaba mejor. antes estaba más controlado de eso, ¿no? Hoy día es que hay tantas Hoy hay, opciones de lo que hay, salir. lo que hay es una melee. Una melee. Ahí también se organizan fiestas y demás, evidentemente, pero todo eso ha cambiado también. La gente ya tiende No, más no, a- no. Ya no está igual. Hombre, Lo igual no. organizan los chicos. Y si puede ser petit comité, también. Mejor, ¿no?
Yo es verdad, pues que eso, alguna fiesta que otra sí hemos organizado y hemos ido y demás, pero lo normal pues era salir de marcha a los bares y eso, que era lo que estaba de moda y era el acceso más rápido que teníamos a juntarnos Bueno, y demás. yo eso ya con 18, 17 años, ya lo que era que nos reuníamos en un bar que había en Pedregalejo, que era muy grande, no hacía falta quedar con nadie, y ahí nos encontrábamos todos. Siempre sabías que Siempre alguno iba a venir ahí. la música la elegíamos nosotros, los camareros eran encantadores y el dueño igual. Y entonces allí era como si estuvieras en tu casa con una reunión de amigos. Claro, La verdad es que era muy bonito, qué bien. eso Yo- se ha perdido. Sí, Yo tenía un amigo que era de Villacarrillo, de jienense, y este me contaba las costumbres que había en Jaén en aquella época, cuando éramos jóvenes, cuando yo tenía 18 años. Y se salía a bailar y entonces se le preguntaba a las chicas, estaban sentadas en unos sitios y iba a elegir una chica y le preguntaban, moza, ¿tienes tienes el gusto y el requemeque? Y si te decía que sí, pues entonces salía el requemeque. y salía a bailar. Y cuando estaban bailando, le preguntaba por arriba o por en baixo. Tenían fajas las mujeres. Entonces, sí, si le pasaba la mano por encima de la faja o por debajo. Y por eso le decía, pero se iba o pero en baixo. Pero para eso. Y bueno, ¿teníais picú o tocadiscos en casa? No, yo no tenía. No. Yo tengo un tocadiscos que lo tengo todavía Sí, con, pero con para los muchos guateques discos de sí, estos para- de vinilo, pero es de mi suegro. Era de mi suegro y lo tiene mi mujer. Que para los guateques sí teníamos picú. Pero Era ya, una bueno, ya, pandilla, ya compramos, más lo adelante sí teníamos que allí. tenía, Sí. pero Os Sí. poníais de acuerdo y lo comprabais entre Lo los- compramos y teníamos un local alquilado y allí nos reuníamos. Qué bien. Hombre, eso Y- ya era poderío, ¿eh? Y casi todo eran discos de los chicos. De los Sí. grandes no. Eso es otra cosa que iba a deciros, porque el picú permite distintos formatos de discos, pero eso. el long play y el... Eso, aquí tenemos de hecho ejemplos, hemos sacado algunos de los discos que tenemos aquí en AFA, yo también me he traído un par de mis discos favoritos. ¿Y qué diferencia hay entre los grandes y los pequeños? Las El revoluciones. número. Las revoluciones, Y el número de el canciones. número de canciones, el tamaño hace que tenga menos surcos y entonces permita tener menos canciones. Normalmente en un sencillo Sí, había como mucho una o dos canciones por cada cara si eran cortitas. En un disco normal suele haber pues unas 5 canciones por cara, 4, dependiendo de la duración y demás. Y solíais poner entonces lo que son los singles, los sencillos, sí. ¿sí? Casi siempre es lo que teníamos dinero para comprar. Comprabais una y ahí os apañabais. Nosotros teníamos los hermanos un tocadiscos en la sala de estudio y ahí pues poníamos los discos que nos apetecían, aunque siempre eran los mismos. Claro, al final eso, el acceso era muy limitado y cuando uno se compraba un disco eso era una joya y había que rayarlo una y Había que otra vez. explotarlo. Totalmente. Yo en casa nunca tuve vinilo. En casa solíamos tener cassette, que era otro de los formatos que se puso más de moda ya en los últimos 70 y en los 80. Y, y yo quería, pues eso, poder tener vinilo y demás. Tampoco teníamos CD. Y yo a mi padre empecé a regalarles discos de CD. Y cuando ya teníamos como 20 o 30 discos, le digo, papá, igual hay que comprar ya un reproductor de CD, ¿no? Y entonces un día fuimos al Corte Inglés y compramos un equipo Yamaha, que todavía lo tengo yo en casa. Y, y empezamos a escuchar, pero no tenía tocadiscos. Entonces ya cuando fui un poquito más grande y demás, ya decidí comprarme yo mi tocadiscos y iba buscando discos de segunda mano. Luego empezó a ponerse otra vez de moda el formato. Y de ahí viene un poco este día, el día de las tiendas de discos. Ha sido un poco para darle más movimiento a lo que es la compra
de este formato y demás, que se puso otra vez de moda hace unos cuantos años y que hoy día es el formato que más se vende por encima de los CDs y demás, más allá de lo que son las reproducciones en las plataformas digitales y demás, en los móviles y eso. Pero tiene una esencia y es bonito, ¿verdad? ¿Qué os parece el vinilo como tal, como formato y todo lo que conlleva? Yo Sí, me muy- pregunto si es verdad que se oye mejor. Mm, a nivel técnico, se supone que no, pero tiene algo que, por ejemplo, a mí me encanta, tiene ese granito, ese puntito que hace que sea Una mucho más esencia. bonito. Toda la parafernalia, ¿verdad? Claro, y todo. Yo, por ejemplo, bueno, aquí os enseño. ¿Conocéis este disco? Pues, ¿quién no? Los Beatles. De los El del Beatles, El de los Beatles, claro. el Abbey Road, Del paso de cebra. que ya alguna vez lo he comentado por aquí, es de mis discos favoritos. Para mí es la Santísima Trinidad, uno de los tres. Y eso, pues, el hecho de sacarlo, de ver la portada en este tamaño, sacar el disco y Sí, con su fundita, Tiene Y su demás. parafernalia, todo tiene eso. su... O sea, es que es bonito, Es ¿verdad? bonito. además, Muy bueno. la manera que tienes de tocarlo es como no acariciarlo porque no se puede acariciar, pero vamos con un tiento, con un Claro, porque al final una es medida. un formato que es un poco sensible y estos discos, este no es original de aquellos años, este disco no es tan sensible como aquellos primeros, que eran mucho más endebles y se podían rayar y partir con más facilidad, que este también se puede rayar y partir, pero tiene un poquito más de resistencia. Y eso de sacar, ver la portada, ver por detrás los créditos, si venían las letras de las canciones dentro, todo eso, hoy día también se ha perdido un poco. Lo hemos vuelto como dones, porque el disco, cada 20 minutos, ¿qué tienes que hacer? Cambiarlo. Cambiarlo, te Darle la tienes que vuelta. levantar, Mm. ir, quitarlo, darle la Bueno, vuelta, poner la aguja. Hoy día no te tienes ni que mover, es que no tienes casi ni que respirar, no hace falta. Lo único que tienes que respirar para no morirte. Y ¿recordáis discos que hubieseis tenido en casa, que fuesen así especiales para vosotros y eso? Yo he tenido mucho de Serrat. De Serrat. Yo sé que a ti Serrat te ha encantado siempre. ¿Y algunos favoritos así? Aute también me De gusta Aute también. mucho. Rosalén, de canciones ya de más mayor. Sí, Rosa León siempre fue cantautora con canciones. De hecho, la canción Al Alba es de Rosa León, No. la letra. Es de Aute. Yo creo que era de Rosa León y Y la cantaba Aute. Sí, No, la cantaba Aute. bueno, No sé, creo que era así, pero da igual. Yo Edith Piaf Edith Piaf, Y a mí, Adamo me encantaba. Adamo. Tengo recuerdos porque nos hicimos novios, mi mujer y yo, bailando Mis manos en tu cintura de Es verdad Adamo. que alguna vez me lo has Por comentado. arriba, Sí, por sí, abajo. y eso lo seguimos teniendo. Andrés, que recuerdo algún disco, alguna canción. Pues aparte del famoso disco del paso de cebra que llamo yo, de los Beatles, pues vamos a irlas. Fundamentalmente eran discos que teníamos los hermanos muy variados y pintos. No, no, no en particular. Y muchos que de música de importación de los viajes que hacía mi padre y nos traía. Claro, Por ejemplo, ese recuerdo el Samba de mi Esperanza Hombre, de Cafrune. de Cafrune. Sí. Vamos, pues ese fue de importación y entonces estábamos locos con el Cafrune, que pensábamos que era mariquita. Y después cuando vimos la foto del tal Cafrune, pues aquello era un bicharraco. Un tío ahí grandote, barbudo, Sí, señor. con una voz Y que, preciosa. y que fue, le pillaron en la carretera, iba montado a caballo y un coche se lo llevó por delante, sí. a él y al caballo. Los pobres. Y eso sí es verdad que en aquellos tiempos mucha de la música que se hacía en el mundo no llegaba a España por ciertos es verdad. motivos. Y mucha gente pues aprovechaba cuando podía salir y demás y se traían. De hecho, había gente que en Gibraltar compraba discos o iban ya a Londres,
Francia, París y demás, y se traían discos que aquí en España pues no se podían conseguir tan fácilmente. Pero por eso hacía que fuese mucho más difícil conseguirlos y se valorase, como hemos dicho Más, antes, mucho más ese objeto. Sí. Y eso, pues en el Record Store Days, que se celebra mañana, pues las tiendas de discos junto con o sea, venden ediciones que sacan las compañías, los artistas, especiales, discos nuevos, discos a lo mejor reeditados con alguna canción más o con alguna portada distinta que lo hace especiales, y va un poco enfocado a coleccionistas, a fans de esos grupos y demás, y hace pues que la industria venda más de lo que se suele vender los días normales y demás, y siempre también pues bonito que la gente termine accediendo a, Y te permite conseguir el que no tienes. relacionado con la compra y con esas tiendas. ¿Recordáis tiendas de discos en Málaga? Oh, Sí. Era en Calle Larios. En Calle Larios, Por abajo. la primera, es que hubo dos. Yo recuerdo una de haber ido yo y comprar los primeros discos allí, pero había una anterior que se llamaba Rodolfo Prados. A Rodolfo Sí. Prado, sí. Esa Me fue la acuerdo yo primera de tienda eso. de discos que hubo en Málaga, de la que se tiene así recuerdo y demás, y estaba en Calle Larios. Ujú. Imagino que sería pues los años 40, 50, no sé, O más. un poquito más, Más. ¿no? Sobre 70 también. Sí. Yo creo que ya más por ahí empezaría la otra, ¿no? Que la otra es la que yo recuerdo, de mediados de los 90 o así, pero al poco tiempo creo que cerró, no recuerdo el año, que se llamaba Discos Ruiz Cueto. al Ruiz-Cueto. ¿Os suena? Hombre, Sí, sí. claro. Yo recuerdo, además siempre, creo que alguna vez lo he comentado, tengo la imagen de pasar con el R11 de mi padre por calle Larios cuando se podía circular por el centro con los coches y parar Totalmente. allí, bajarme y entrar en Ruiz Cueto y comprarme algún disco. Y Y lo escuchabas antes de comprarlo, ¿te acuerdas? sí, también, ¿Eh? ¿qué No tenían se las podía. tiendas? Podía, pero Tendrán eso, sus aparatitos con sus cascos. pero eso ya era muy moderno, Sí, ¿eh? eso ya era un poquito más Eso avanzado. ya era muy moderno. Era con los CDs más que con los discos. Con los discos a lo mejor te podía poner el de la tienda, que solía pinchar allí alguno y demás, y te lo podía poner si a lo mejor era el que buscaba, tal, pero lo que tú dices era más con los CDs, que estaban los aparatitos, el CD dentro, y tú le dabas a la canción que querías y lo escuchabas. Bueno, yo me acuerdo también de los... ay, ¿cómo se llama? Los compact discs, No, no, no. La- los el cassettes, magneto... ¿Cómo es? los Walkman, Los, Discman, eso que se enrollaban con un bolígrafo, hombre. eso eran los cassettes. Los casetes. casetes. Los casetes. Sí, pero yo me acuerdo de que en mi casa mi padre hizo un mueble Ujú. y puso el tocadiscos y puso el radio cassette, pero eran unas cintas así de grandes. No sé si eso acordaréis vosotros, Yo, ¿no? o sea, me suena, pero sí era enorme, enorme. esos son como las cintas donde realmente se grababa la música Sí, en los estudios de grabación. en las caramolas. Y grabábamos, nosotros podíamos grabar también allí. Ujú. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en Asturias, yo me vine con 6 años, pues con 6 años. Y una familia nuestra se vino aquí a Málaga y nos mandábamos los rollos diciendo cómo estábamos, cómo no estábamos, tal y Mira qué igual, bonito. y nos mandábamos. Eso eran grabadoras de cassette. Exactamente. A mí ya me gustaría tener una en mi estudio para grabar en analógico. Una pena aquello, que se perdiera. Ya ves. Y luego también, pues, discos Candilejas, que ya fue más moderno, Hombre, pero sí. sigue todavía funcionando, donde he comprado también muchos discos y demás. Discos Gong, ¿os suena Discos Gong? No. No. Eso ya fue más moderno, en la época de los 90 o así. Y había, en la Plaza Uncibay había uno, que vendían también camisetas, mucho merchandising y demás. Y en el centro comercial Lario había otra, no recuerdo si era una Discos Gong o una Virgin, que también vendían discos. Fuera de las primeras tiendas que hubo en Larios, una de ellas era una tienda de discos. También pues al tiempo cerró y
Y ya poco a poco, pues, todas esas tiendas fueron desapareciendo, Candilejas sobrevive todavía y demás. Hoy día hay alguna más que otra con el auge de nuevo del vinilo y demás, pero en aquellos tiempos, ¿recordáis eso? Ir a la tienda, comprar y demás. Mm. ¿Cuánto valía un disco? Pues no me acuerdo. Yo estoy en OFA. No me No, acuerdo. no recuerdo. En aquellos tiempos costaría 1.200 pesetas o algo así. ya eso en la Pero, más entrada en los años 90, años 80 y pico, ¿no? Es cuando yo empecé a tener poder adquisitivo. Bueno, y aparte ya de lo que es el formato, el aparato de reproducción y demás, artistas, ya hemos dicho algunos y demás. Aquí tenemos algunos discos. No sé si os suena alguno. Tenemos tanto long plays como sencillos. Ese, por ejemplo, Antonio, ¿qué es? Arthur Conley. Arthur Conley. ¿Os suena? Aquí hay otro de Arthur Dr. Conley. Conley. Arthur Crowley tiene Esto muchos dice- discos, ¿eh? Sí. Mano y guante y qué rara es la gente. Yo ese no lo he escuchado, la verdad. No, yo tampoco. Pues, Ese es de los menos conocidos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un disco de un Hombre, cantador muy Clarín famoso. con la da. Juanito Juanito Valderrama. Valderrama. Sí. Juanito Valderrama, ¿verdad? Y Dolores Y Abril. Dolores Abril. Ese es un cantante Fabio. así de canción melódica. Fabio. No me acuerdo. Yo aquí me he traído otro, que también es de mis favoritos. Y Bob Cliff Dylan. Richard. Bob Bob Dylan, Dylan. sí. Cliff ¿Os suena Richard. Bob Dylan? Sí, sí. que- Sí, Bob Dylan, sí. Este es el Free Willing, Ujú. uno de los primeros discos suyos, con una portada también mítica, en una calle de Nueva York, con su pareja de entonces. Muy jovencito él, en el año 63. Y Cliff Richard, que has dicho, ese es el sencillo de una canción muy famosa que participó en Eurovisión. Congratulations. Esa. To jubilation. Y Hay que ver la de recuerdos que nos traen estas cositas de... hombre, al De- final se trata un poco de eso, de Él iba en Eurovisión con una camisa con mucha gorguera. muchas chorreras, ¿no? ¿Te Sí, es acuerdas? verdad. Muy típico de los 70, Eh, esas vestimentas. También en los discos te permite un poco ver eso, ver la vestimenta. Retrata. Es como Claro. una imagen... Es una buena muestra de lo que era cada época, ¿verdad? Hay algunas que son un poco más, que no tienen imágenes de personas ni nada, pero otras sí. Y bueno, así, ya me habéis dicho algún artista, alguna canción y demás. Luis Mariano. Luis Mariano también. Allí era lo único que teníamos. Y Miguel Molina. Miguel de Molina, malagueño. Antonio Marlina. Antonio Molina también malagueño. Antonio Molina también, malagueño. Mismo apellido y no tenían nada que ver uno con No, otro, No, no, ¿verdad? sí, no sé, No nada. eran familia. Y los cantos que Eran distintos. totalmente distintos. Sí, sí. Miguel Lo- de Molina, que tuvo eh, que irse de España Sí, por gay. a Argentina Mm. por su condición sexual. por sexual. Sí. Y el pobre lo pasó mal. En Argentina también tuvo que escaparse a México hasta que Eva Perón le dijo que volviese a Argentina, que allí iba a estar tranquilo. Ya se pasó el resto de su vida en Argentina y volvió aquí, ya pasada la dictadura y demás, alguna vez. Y creo que falleció en el 92 o en el 93, por ahí, no recuerdo bien. Y bueno, la música... Hay que ver la condición sexual, el daño que ha hecho a algunas personas, ¿eh? Bueno, Lo la que ha condición no, marcado. la falta de transigencia con la condición sexual de cada uno. Cada uno es libre de... Por supuesto, pero vamos, yo me refiero al hecho de... Sí, lo que han tenido que pasar por su condición sexual. Mm. Es muy triste, la verdad. Mm. Y lo peor es que sigue pasando. Sí. No en esos niveles, pero Y hay en mucho- algunos sitios sí. Y en muchos países es fundamental eso. Y encima son señalados Mm. por el resto. O colgados, como Sí, sí. en algunos países árabes. Desgraciadamente hay cosas que es incomprensible que hayan pasado y que sigan pasando. Yo recuerdo también el conjunto de ABBA, Ah, sí. Ah, sí, 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 sí. ABBA, Que también ganó So- Eurovisión. con un encanto que ¿De dónde eran? suecos. 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 Sí, sí. Y la canción Waterloo, con la que ganaron,
con unos ropajes también entre Muy- hippie galáctico, ¿no? Es Muy rollo glam. chiquitita, chiquitita, dime por qué. También, es que tienen una cantidad de canciones muy, muy famosas. Y además, en aquellos tiempos, muchos artistas en cada país que solían tener éxito hacían alguna versión, en ese idioma. ¿verdad? Mm. Italia y España siempre han tenido mucho más vínculo, mucha más relación Sí. en ese sentido. Artistas italianos que cantaban en castellano y españoles que Porque es más cantaban. fácil. Tienen la Mucha forma de- similitud. La Y forma de también- pronunciación y tal, Y también las canciones de verano, también. que las componían normalmente Georgie cantantes franceses. Dan Georgie Dan, clásico de las canciones de verano. daba un pelotazo y vivía como un Hombre, rey. con las canciones del verano el tío vivía el resto del año. Es como la heladería, pero con una canción. La heladería trabaja en los meses de verano y el resto a Ay. preparar el verano siguiente. Pues este igual hacía una canción y el invierno se lo pegaba viviendo de la renta y preparando el siguiente pelotazo. Sobre todo las canciones también nos traen emociones, ¿verdad? Los estilos, las letras y demás nos emocionan, nos hacen sentir cosas y demás. ¿Tenéis así alguna canción que os haga a lo mejor un recuerdo bonito y que os haga llorar de alegría o que os dé mucha pena por algo? Imagine, Imagine, de John Lennon. ¿Por qué? porque me emociona mucho. Es que Eh, la letra de la la canción, letra es ojalá fuese así, ¿verdad? Ojalá el mundo Ojalá. fuese como dice la letra de Imagine. Tristemente nunca hemos aprendido y nunca aprenderemos. No, Pero la letra es preciosa, sí, sí. ¿Y vosotros? Pero nos han acompañado durante un montón de años. Nos han acompañado en un montón de años y nos llena de recuerdos, de emoción. Eso es importante, Claro, sí, sí. porque son pocas las cosas que nos llamen. Por el oído nos entra toda una sensación, hasta a veces hasta un sabor de un refresco o de También. una comida que hemos tomado en ese momento. Seguro que Sí. escucháis una canción que bailabais en los guateques Y y tenéis el recuerdo de la cervecita o el recuerdo de la ginebra con Coca-Cola que os tomabais. ¿Tú sabes lo que pasaba en mi casa? Siempre estaba la radio y cuando hubo televisión puesto. Y el ponernos a comer era el momento de reunirnos, porque después era cada uno corriendo por su lado. Y yo me acuerdo que nos poníamos a comer, sonaba una canción y se levantaba mi padre y me ponía a bailar. Y me enseñaba a bailar así. O sea que para mí la música es muy importante, muy íntimo. Es una cosa que levanta muchos recuerdos. Totalmente. ¿Podríamos vivir sin música? No. yo creo que no. no. La No. inventaríamos, La inventaríamos si no existiese, ¿no? sí. Cogeríamos un hueso por ahí, le haríamos 4 Además- agujeros y Además, haríamos una flauta, ¿no? además tienes pájaros, tienes de todo, que todo es música. Totalmente. Ayer El agua, tal cual. cuando cae, Música relajante. Ayer estábamos en casa, en el jardín, cuando llegamos del trabajo, y el niño se nos había quedado dormido en el coche ¡oh! y no había manera de despertarlo. Qué emoción! tranquilidad. Bueno, tranquilidad, pero luego pasa factura a las 12 de la Ya noche. Y entonces digo, bueno, vamos a intentar desfogar. Venga, vamos a jugar en el jardín un partido de fútbol. Y nos salimos, Paula, el niño y yo jugando al fútbol con el niño y Paula estaba allí sentada y estaba escuchando, tenemos un arbolito en el jardín y hay muchos pájaros. Y estaba escuchando el canto de los pájaros y grabó el sonido y decía, mira qué bonito el tal. Y a mi padre, que le gustan mucho los pájaros, le mandó el sonido y le preguntó, José, ¿este qué sonido es? Y mi padre, ese es un jilguero joven. Mira qué canto. Mi padre va eso es un experto. Mi y- marido también lo era. Sí. Yo con mi padre me enfadaba porque tenía algunos jilgueros en casa a veces, en sus jaulitas estas pequeñitas para que cantasen y demás. Y yo me enfadaba, decía, papá, no, eso no puede No. ser. Deja que... Hoy día ya por suerte eso no es... Él nunca tuvo en casa pájaros encerrados.
le gustaban, Claro, lo los pájaros tienen que observaba, estar libres. iba al campo y tenía muchos libros sobre pájaros. Pues, salirte y- al campo y escuchar eso es Eso, música. eso es música. Escuchar cómo se comunican y cómo canturrean y demás, eso es. Además, eso relaja y te da Como una charla. energía. Totalmente. Tienen unas conversaciones. Dormir por la noche cerca del mar también es muy agradable. También El el ruido sonido de las de olas. las olas. Oír y llover. Totalmente, igual. A mí me gusta mucho el sonido de la lluvia. A mí también. El sonido del viento no tanto. No, el viento no. Y yo creo que hemos hecho un buen repasito a lo que es la relación y el vínculo que hemos tenido con la música, con estos aparatos que son los discos de vinilo, con los reproductores, los tocadiscos, los picú, que me encanta la palabra picú, como de pick-up. Aquí se tradujo en Mira, picú. yo quisiera cantar un tanguillo del Pillallo que le cantaba a mi Hombre. novia Venga. entonces y ahora a mi mujer. Dios nos libre. Cuando tú quieras. Pues, yay, 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 que si de una mujer nacimos, si de una mujer nacimos, es como quedar en paz, y es como quedar en paz, si por otra nos morimos. Yay, 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 yay. Yay, 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 que. Adiós, patio de la cárcel. Adiós, patio de la cárcel. Rincón de la barbería. Que el que no tiene dinero lo afeitan con agua fría. Toma, bravo. Muy bien, muchas gracias. Qué bonito, Antonio. Bueno, pues ya solamente me queda agradeceros este ratito como siempre. Lo he pasado A muy ti. bien. Espero que vosotros también. ¿Habéis estado a gusto? Mucho. Sí. Sí, señor. Sí. Además, hemos recordado muchas cosas que hacía tiempo que no nos acordábamos. Mira, ¿eh? ¿Y quién nos iba a decir que ibais a estar aquí con un picú después de tantos años, eh? La pena es que no lo hemos podido poner, pero nos lo No. imaginamos, ¿no? Esperemos tiene que la aguja. próxima vez que La vengamos próxima vez está esperemos que esté arreglado. No tiene aguja, está rota. Sí, no, aparte es que no tiene Ya, ya. el cable de corriente y no hay que darle el cambio. Hay que darle el un transformador. remoceo. Pero bueno, lo echaremos a andar seguro. Mm. Así que nada, lo dicho, que muchas gracias a los A 5 ti. por este ratito. Muchas Gracias a gracias. Iván, que está aquí a los Gracias. mandos técnicos. A Fundación Unicaja, como siempre. Y nada, a los que nos ven, que muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y vernos. Y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta luego. Thank you. Hasta luego, Gracias. adiós. Gracias.